en 678. El corazón mirando al sur. Cristina y Dilma. Cristina con Dilma Rousseff. Las presidentas de Argentina y Brasil se reunieron en Caracas para profundizar acuerdos bilaterales. Este proceso virtuoso de inclusión social que tanto Brasil como Argentina y los demás países de la región hemos tenido no se vea entorpecido o dañado, por esta crisis global que nos viene desde afuera. Clarín, La Nación y la quita de subsidios a los que no los necesitan. Estamos sufriendo nuevamente un fuerte intento de desinformación, un fuerte intento de confusión de los diarios Clarín y La Nación para desvirtuar todas aquellas notas y teorías, sobre todo en estos dos medios, que hablan de un problema fiscal vinculado a la quita de subsidios. La Nación. A menos caja, más relato. Está en juego otro de los pilares del gobierno. La caja. Clarín. Subsidios. La pregunta del millón. La necesidad de hacer caja. No es una cuestión fiscal, sino que tiene que ver con un redireccionamiento de subsidios. Patotas Pro y la complicidad entre el macrismo y los medios hegemónicos. Estábamos parados en la puerta pacíficamente cantando, cuando de repente bajó una patota de chicos de entre 15 y 25 años, tapados con pañuelos, y nos empezaron a pegar con palos. Había un patrullero con algunos agentes de la metropolitana cerca nuestro para que vean además lo pacífico de nuestro reclamo. De repente, curiosamente, se va el policía metropolitano y a los un minuto, llega la gente esta como malona a echarnos a las piñas a los palazos. ¿Qué opinión le merece el accionar de este grupo que ayer agredió a los docentes, que fueron identificados que no eran docentes, que bajaron de 3 colectivos? La verdad que me cuesta que me preguntes eso cuando lo que yo vi fue gremios docentes no dejando entrar legisladores al gobierno al sesionar. ¿Quiénes son? No tienen identificación, pero responden claramente al gobierno de Macri. Declaraciones durísimas. No se puede ir en contra de la naturaleza. El que nació hombre es hombre y el que nació mujer es mujer. No se puede cambiar las cosas en contra de la naturaleza. Bueno, ¿cerramos con un piquito? No. Si hay que pensar quién lo respaldó a usted y quién no, hay como un 98% de bonaerenses. Con 900.000 votos estoy contento. Todos los votantes de Amadeo invitados. Exactamente, toda la gente inteligente invitado a un buen asado. ¿Qué como gente inteligente? ¿Que el resto que no lo votó? Los que me votaron a mí son inteligentes, no digo que los demás no sean inteligentes. ¿Cómo termina la oposición este 2011? No hay una sola oposición. Yo no tengo nada que ver con Carrión, no me gusta Pinedo, digo, Pino Solano. Fue un acto fallido. No juguemos. Pino Solano. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Otro día de patrióticas noticias. 1. La Corpo, al minimizarla, nos obliga a repetirla. El arte de la militancia. Sí, no lo cree. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. 2. El orgullo de ser argentino. Juega a los flejes 678. Una forma de vida. Marx, Arturo, nos pregunta cuántas raquetas cargan los jugadores en el raquetero. Bueno, para entrar en una cancha entre 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? En aquel otro mundo distante, en tiempos
noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Acá estamos, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, estimados colegas? Pocos pero buenos. 2 colegas. Sí. Nos va poco. No, le va poco. Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Muchas gracias por venir, ministro. Vamos a estar hablando obviamente del tema de los subsidios que fue anunciado en el día de hoy. También está con nosotros para compartir el programa el señor José López. Hola, José, ¿cómo va? Bienvenido, José, secretario de Obras Públicas. Muchas gracias por venir. También está hoy con nosotros cumpliendo años el señor Gerardo Fernández. ¿Cómo te va, Gerardo? Bienvenido. Periodista, autor del blog Tirando al Medio. Parece que como 60, ¿no? 64 años. 64 años, sí. Miren lo bien que está. Mucho mayor que Sandra. Muchísimo. Es una nena para mí. Muy bien, vamos a arrancar con el... Y vas a hablar poco hoy. Vamos con el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con la conferencia de prensa que dio el ministro De Vido, el ministro Buduy al mediodía en el Ministerio de Economía, en donde se anunció una nueva quita de subsidios para barrios de alto poder adquisitivo. Vemos las repercusiones de este tema. Clarín, La Nación y la quita de subsidios a los que no los necesitan. Como muestra el imprescindible archivo, esto decían y repetían Clarín y La Nación sobre los subsidios. Clarín, subsidios, una montaña de plata que crece sin ningún control. Subsidios, rumbo al récord. Los subsidios son una montaña enorme y no hay plata que alcance. Subsidios, un modelo que deja afuera a millones y sale carísimo. La Nación, los subsidios cada vez con menos control. Subsidios, una cuenta monumental. Subsidios para todos, injustos y caros. Pues bien, ante la decisión de manera unánime elogiada de quitar subsidios a los que no los necesitan, los citados diarios opositores, que no pueden criticar abiertamente la medida ya que la contradicción resultaría obvia, recurren a sus clásicos artilugios. Se sacan subsidios al alumbrado público y a dependencias de la ciudad de Buenos Aires. También se dio a conocer algunos sectores que son evidentes, que son obvios, que son de sectores de nivel alto. Los lugares son Belgrano R, Corredor del Libertador, el barrio de Retiro y Plaza San Martín, el Alto Recoleta, el barrio Catalinas. Catalina Sur. Y también en las torres de lujo ubicadas en Núñez, Belgrano, Recoleta y Palermo. Estamos sufriendo nuevamente un fuerte intento de desinformación, un fuerte intento de confusión de los diarios Clarín y La Nación. Buscan desvirtuar lo que hemos ido presentando con el ministro De Vido con toda claridad. No es una cuestión fiscal, sino que tiene que ver con un redireccionamiento de subsidios para desvirtuar todas aquellas notas y teorías, sobre todo en estos dos medios, que hablan de un problema fiscal vinculado a la quita de subsidios. La Nación. A menos caja, más relato. Está en juego otro de los pilares del gobierno. La caja. Clarín. El peso real de la quita de subsidios. El retiro de los subsidios en energía será solo un paliativo para las alicaídas cuentas fiscales. Clarín. Subsidios. La pregunta del millón. La necesidad de hacer caja. Que es un redireccionamiento que tiene dos ejes conductores. Por un lado, mejorar la equidad en el uso del presupuesto público y por otro, mantener la competitividad. La renuncia voluntaria, que es el otro plan, de la cual a esta altura ya hay 15.100 adherentes. Marcaban que las empresas le habían informado al diario Clarín específicamente que no sabían cómo tomar la suba de los que renunciaban al subsidio. Clarín, la renuncia voluntaria. La situación deja abiertas dudas. No se establece qué deben hacer las empresas con quien se inscriba en esa lista voluntaria. Evidentemente las empresas están un poco nerviosas, como el Clarín, porque como ellos no reciben un peso de esta quita,
Entonces pareciera que les costara entender que una persona que renuncia al subsidio es simplemente porque no lo quiere más. Y entonces, ¿qué le va a responder el ente? Que lo quite. Se lo dice el ministro porque de esa manera tal vez se entienda mejor. Queríamos dejar bien en claro esto porque lo estamos viendo permanentemente desvirtuado en análisis de los analistas del fracaso permanente, aquellos que nos han ido contando durante estos 8 años lo mal que estábamos, aquellos que nos han ido contando lo mal que vamos a estar, y nosotros, tal cual lo dijera la presidenta, no estamos ni pretendemos estar en Disney World, pero sí estamos convencidos que la Argentina del 2011 no tiene nada que ver con la Argentina del 2003, y esto por más tapas de Clarín y La Nación, la mayoría de los argentinos lo saben y lo comparten. Veamos ahora la alocada interpretación de Federico Pinedo. Hay un nuevo conjunto de medidas que tiene que ver con la quita de los subsidios a dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al sistema de alumbrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la racionalidad detrás de esta decisión? Bueno, todos los vecinos de esta ciudad saben que ha habido fuertes aumentos de la tasa de alumbrado barrio de limpieza, el famoso ABL. No es razonable que si un gobierno le cobra aumentos a los vecinos por el servicio que le presta, el gobierno nacional le siga subsidiando a ese gobierno. El gobierno nacional pierde una elección en la Ciudad de Buenos Aires y entonces se dedica a atacar a los porteños por haber votado en contra de su propia propuesta. ¿Lo considera como un castigo a los porteños usted? Pero evidentemente, si lo que dicen es que hay que quitarle presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires, es una actitud infantil, ¿no? Esto es toda una especie de cosa de propaganda de vamos a atacar a los malos, nosotros somos los buenos, y entonces resulta que el gobernante de la Ciudad de Buenos Aires es malo porque no es de ellos, y entonces hay que hacer que los porteños tengan impuestos más caros de alumbrado, barrio y limpieza. Es ridículo. Usted lo que está diciendo es que están prácticamente aplicando un impuesto a la oposición. Y más o menos, sí, un impuesto a la oposición, sí. Saben que ha habido fuertes aumentos de la tasa de alumbrado barrio de limpieza, el famoso ABL. No es razonable que si un gobierno le cobra aumentos a los vecinos por el servicio que le presta, el gobierno nacional le siga subsidiando a ese gobierno. Como siempre, Clarín acá se encargó de aportar confusión al asunto. Por causa de la inflación, Macri impulsa aumento del ABL y tuvo un aumento del 267%. Sin embargo, cuando uno mira el presupuesto que envió el ingeniero Macri a la legislatura, un presupuesto de 33.000 millones de pesos, dicho sea de paso, la tasa de inflación estipulada en el presupuesto es 9,2%. Entonces no sabemos si los funcionarios de Macri le contaron a Clarín un cuento, si Clarín quiso inventar un cuento. La cuestión es que es un cuento. Tras la conferencia, las ediciones digitales de ambos diarios opositores solo adjetivaron estrepitosamente sin puntualizar y explicar lo que se les señaló. Clarín.com. Otro duro ataque del gobierno a los diarios Clarín y La Nación. LaNación.com. Vudú y Debido dicen que La Nación y Clarín desinforman, pero anuncian nuevas quitas. Lo exhibido en este informe demuestra una vez más que aquella afirmación de Héctor D'Amico ante una Magdalena conmovida no fue más que una lograda humorada. Una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los sayos, no aceptar el sayo de que somos la oposición. No somos la oposición. No tenemos que tener la actitud opositora. Bueno, muy bien. Aquí estamos. A ver, ministro, ¿qué aclaraciones le parece pertinente hacer? No, esta mañana fue muy claro el ministro y traté de serlo yo también en la conferencia. Es decir,
Acá el gobierno está redireccionando los recursos que se aplicaban a subsidios, sobre todo en aquellos sectores, fundamentalmente, que ya desde el 2013 en adelante habían superado distintas etapas críticas y que ameritaban que esos subsidios fueran eliminados. Se aplicó, en principio, sobre los sectores de más nivel económico en la sociedad argentina, que son fundamentalmente los de la zona norte de Capital y Gran Buenos Aires. Y por supuesto, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, habiendo la ciudad teniendo hoy un presupuesto que es 3 veces, es el triple en dólares que el que tenía Jorge Telemann en el año 2007. Esos recursos provienen de fondos de coparticipación, pero esencialmente de un sistema impositivo absolutamente regresivo. Creo que el principal enemigo que tienen los porteños no es el gobierno nacional, que sigue, usted imagínese, estamos hablando de 28.000 usuarios en una ciudad que tiene 3,5 millones de habitantes, más las cartas que van a llegar a partir del 1 de enero para la declaración jurada, donde uno va a poder expresar si está en condiciones o no de afrontar la quita del subsidio, llenando un cuadriculado de 12 puntos que simplemente marca con una X si uno está en alguna de esas variables que si después quiere usted puede comentar. Esas cartas, perdón, ministro, esas cartas, ¿a quiénes le van a llegar? Le va a llegar a los que explicamos esta mañana. Parte de, digamos, para ser gráfico, en el zona norte de Gran Buenos Aires, la línea que va entre Libertador y El Río, a los que no se les quitó hoy el subsidio en forma directa, parte del barrio de Núñez, parte del barrio Belgrano, parte de la Recoleta prácticamente completa y algo de la zona de Retiro. El barrio de Palermo no va, como decían todos que el barrio de Palermo también iba a tener su declaración jurada, por ahora no vamos a remitirla. Queremos ir muy gradualmente para ir viendo cuál es la respuesta de la población, analizar de alguna manera en primer momento cómo responde la gente, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que tiene la gente para poder eliminar el subsidio, que se van a poder determinar muy fácilmente a partir de esos 12 puntos, que de alguna manera los armamos en base a la experiencia de la quita de subsidio del 2008. El año 2008, cuando hicimos quita de subsidios sobre niveles de consumo, encontramos 10 o 12 causales que podrían ser motivo de que el hombre necesita seguir subsidiado. Por eso el formulario que está allí, el título dice, ¿usted considera que necesita ser subsidiado? Y tiene 12 puntos. Pero hay uno que es esencial, porque Clarín hoy hablaba de que fuertes restricciones para la eliminación de los subsidios. En realidad, cuando usted ve el punto 12, dice, ¿usted posee ingresos familiares insuficientes para aportar el pago de la tarifa plena? Es una pregunta más clara que esa. A lo mejor usted tiene un buen sueldo, pero tiene la casa hipotecada, tiene un familiar enfermo. Usted marca una X ahí, va a venir el asistente social y le va a explicar qué problemática tiene por la cual no puede enfrentar la quita del subsidio. Es decir, que y esa gente va a ser escuchada y va a ser eliminada, tanto sea de las zonas a las que van a ir las declaraciones juradas a partir del 1 de enero, como también las zonas que tuvieron quita hasta ahora, o sea, las zonas de Catalina, Recoleta, Punta Chica, Barranca de San Isidro, La Horqueta. Puede haber alguna persona que tenga alguna situación excepcional, porque no es cuestión de generalizar, no es la idea de la presidenta, todo lo contrario. La idea de la presidenta es buscar un esquema, como bien dijo Vudú hoy, de absoluta equidad, de que haya un redireccionamiento del recurso con una absoluta equidad, que ese recurso vaya de quien no lo necesita a quien sí lo necesita. ¿Tienen un cálculo de cuántos pueden quedar exceptuados, más o menos, en esta zona que ha sido asignada para quitar el subsidio? No, para eso estamos haciendo de alguna manera la encuesta, que en realidad es una declaración jurada, pero también va a ser evaluada como encuesta. Así que vamos a ver cómo responde la gente. De hecho, este plan tiene tres patas. La renuncia voluntaria, que ya está funcionando, sí. Hoy debemos estar cerca ya de los 16.000 renunciantes, que marca un número interesante. Inclusive la semana pasada estos diarios hablaban de que era un fracaso, que estaba todo mal, porque habíamos llegado a 2.000, pero hoy ya hablaban de que hay un número que ya tiene alguna consideración. Usted imagínese que si son 15.000 renunciantes, hay que hablar de 60.000 usuarios, porque cada renunciante representa una familia de promedio de 4 personas. Así que nosotros estamos muy entusiasmados con eso porque vimos una respuesta proactiva, ahí hay una respuesta concreta. Y luego la quita directa de subsidio que genera no solamente a los particulares o residenciales de zonas de mayores niveles de recursos, sino también
en el caso de las industrias y de los bancos, del sector financiero, del sector de juego, que en total hoy ya redundaría un recorte del orden de los 4.847 millones, ahí la hoja que está en el margen derecho. Que eso va a ser redireccionado a provincias con inequidades o desequilibrios, donde tenemos que hacer escuelas, hospitales, cloaca, agua, para universalizar los servicios fundamentalmente. Ese es el total hasta ahora que se va a redireccionar, digamos. El cálculo estimado a las medidas que tomamos hoy no contiene la declaración jurada. Claro. Pues ya todavía no sabemos qué respuesta va a tener. Entre los renunciantes, entre las industrias y el sector financiero que le quitamos el subsidio, más estos sectores de altos recursos a los que le hemos eliminado el subsidio, estamos en el orden de los 4.900 millones de pesos. En el caso de la ciudad, como bien decía Amado, la ciudad recaudaba en el año 2007 de alumbrado, barrido y limpieza 656 millones y tiene previsto para el 2012 2.367. Hubo un aumento de 267%. Y en este año, del 2011 a 2012, del 68%, cuando ellos consideran una expectativa inflacionaria igual que la que tenemos nosotros. Que Macri decía que, como bien mostraba ahí Amado, esta tapa de Clarín, donde decía por la inflación Macri impulsa el aumento de la BL. En realidad tienen un sistema impositivo altamente regresivo, excluyente, desinclusivo, porque ellos no han tomado, si bien han tomado un discriminado por barrio en cuanto al índice, el promedio es el 68%. Con lo cual hablarás clara de que el aumento es brutal, sobre todo en los sectores de menores recursos, a los que le va el 68%, tiene una influencia muchísimo mayor que a lo mejor los de más recursos que le va el 300%. Está claro. A ver, Barra. Tenía una pregunta para el ministro. ¿Hubiera sido mejor, ministro, no haber dado ningún subsidio, digo, y ahorrarse todos estos problemas? Porque Clarín no iba a pedir subsidio y a lo mejor no pasaba todo este mal trago. Es una buena pregunta. Justamente hoy en Clarín, una de las... dice, los consumidores dudan y hablan de imprecisiones. El primer cuestionamiento que hacen es, dice, si las declaraciones juradas se van a recibir, el gran cuestionamiento, si esa declaración jurada la va a recibir en su domicilio o hay que ir a buscarla. Está claro que la va a recibir en su domicilio con la factura. Ese es un gran cuestionamiento. Y otro, un especialista en servicios públicos, que dice, la idea de la encuesta es una táctica inteligente. En realidad lo vamos a tomar como encuesta para evaluar, pero es una declaración jurada, no es una encuesta. Dice, pero es un ridículo lógico, dice. ¿Cómo le van a pedir a la gente que renuncie a algo que no pidió? En realidad los subsidios no los implantó ni Néstor, ni Cristina Kirchner, ni Julio De Vido. Los subsidios vienen después de la catástrofe del 2001, del desastre del país, fueron puestos durante el gobierno de Duhalde y nosotros hemos ido administrándolos y somos los primeros que tomamos medidas concretas para redireccionarlo con un sentido de equidad diferente. Por eso ellos no pueden explicar, cuando ellos hablan de ajuste fiscal, no pueden darle una explicación, porque está claro que en ninguno de los gestos, en nuestra historia, en nuestro ADN, está claro que este dinero lo vamos a invertir en universalizar los servicios a aquellos que no lo tienen. De hecho, una de las causales para no estar, para poder seguir subsidiado es tener una casa reducida con falta de uno de los servicios, que hace que uno sea usuario intensivo de otro. Si uno no tiene gas, usa más energía para calefaccionarse en el invierno. Entonces, está claro que los subsidios no los inventó este gobierno, los recibió como un hecho consumado, producto de un desastre que se produjo acá en diciembre del 2001, y estamos ahora tratando de ordenarlos de otra manera y redirigirlos al seno de la sociedad argentina a través de obras concretas que fundamentalmente lleven a la universalización de los servicios. Tenemos que pensar que todo el noreste argentino, por ejemplo, no tiene gas. Y estamos ahora construyendo un gasoducto. Gran parte de esos recursos van a ir a ese gasoducto, van a ir a acueductos, el acueducto del centro santafesino, infinidad de obras que hay que llevar adelante y que obviamente los recursos no sobran. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscarlos? Y donde el gasto está mal aplicado. ¿Por qué está mal aplicado? Y bueno, porque sirvieron del 2001 al 2008 para incentivar el mercado interno. Yo tampoco comparto la idea de que no sirvieron, que fueron... No, los recursos sirvieron. Esa plata, esos 70.000 millones de pesos que se gastan por año en subsidios, va al mercado interno, va al supermercado, va al mercadito de la esquina, va al kiosco, porque es dinero que tiene la gente que en vez de disponerlo en los servicios, lo puede disponer para sus gastos
comunes, no es plata que se la lleva debido o el gobierno o la caja. No, esa plata que queda en la gente. ¿La caja qué es? Nunca lo pude interpretar. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedirle que nos libere una moneda. Siempre terminamos con el negro Pessoa, la realidad es esa. Ministro, una consulta en este sentido. Usted tiene allí una cuenta global del total de ahorro, mejor dicho, de redireccionamiento de subsidios. ¿Tienen un cálculo respecto de cuánto es lo que se le subsidia a un hogar de alto consumo en este momento? ¿Por hogar? Cálculo promedio, me imagino. Sí. Podríamos calcular que está en el orden de los 800 pesos por mes, más o menos, que eso se van a ahorrar y se van a redireccionar acá. Y después va a haber una acá usted tiene bien claro que en 28.000 usuarios estamos recuperando 367 millones. Habría que hacer una simple división. Después va a haber una suba de tarifa. Por año, está claro, porque hoy me llamó una persona al ministerio con buen criterio me pidió, explique si es por año, por mes, por día, porque la gente no conoce la cifra. Sí. Claro. Son 4.847 millones de pesos al año que ahorramos. Y esto sería 367 millones de pesos de subsidios redireccionados. Está claro. Por 28.000 hogares. Le preguntaba si después va a haber una suba de tarifa, porque también escuché tarifazo. Explico. La masa de la gente que está subsidiada, que hoy es el 90%, no va a tener ningún tipo de... va a seguir pagando lo mismo, exactamente lo mismo. Las personas que piden ser eliminados del subsidio porque no quieren estar más subsidiadas van a pagar el costo del gas y el costo real de la electricidad, que es los valores que van a figurar en su boleta cuando vengan. Es un valor, el monómico, que se determina por kilowatt y por metro cúbico de gas. Pero es el mismo que está ahora en la boleta, sacándole el subsidio, digamos. Exactamente, hay una pequeña modificación en los valores, pero es solamente para los que se le quita el subsidio. A los que no se le quita el subsidio van a seguir con el mismo subsidio. ¿De qué nivel esa modificación, ministro? No, en el caso del gas es el valor real del gas que compra Argentina en el exterior para abastecer el mercado interno, y en el caso de energía eléctrica de los combustibles que traemos. Hay que hacer la cuenta y actualizarlo en este momento. Pero no hay una noción de ese... No, pero independientemente de la noción, la realidad es que si yo no pongo el valor real del metro cúbico de gas, que es el que paga el Estado por el combustible, no es que va a las empresas, pongo el valor real, entonces no estoy quitando el subsidio. O sea, es el valor que está... va a venir en la boleta de diciembre, que todavía va a venir sin la quita de subsidio, va a figurar el monto de la tarifa completa. De cuánto va a tener que pagar si no estuviera subsidiado. En enero recién va a ir la boleta sin el subsidio, o sea que en diciembre todos van a saber cuánto van a tener que pagar. Y llamando al número al 0800. 0800, sí. Ahora lo vamos a dar bien. Al 0800, cada uno de ustedes puede llamar y preguntar cuánto va a pagar. Para que no haya confusiones con las boletas viejas. Cada uno de ustedes puede llamar y preguntar cuánto va a pagar de agua, cuánto va los que han pedido la quita del subsidio, los que no van a pagar lo mismo que el mes anterior. O sea, el universo de los usuarios no va a tener ninguna modificación. El que pide quita del subsidio sí va a pagar tarifa plena. A ver, José, querido. Sí. ¿Hay aumento de peajes también? A partir del día domingo va a estar una actualización del 20% más redondeo. Pero acá me gustaría hacer una aclaración, y mucho más en este programa donde justamente se analiza política y se evalúa todo, las distintas concepciones que tiene el sistema de acceso, las autopistas administradas por el Estado Nacional y la red porteña. En primer lugar, con este aumento, el peaje de los accesos a Buenos Aires siguen siendo 4 veces más baratos que los de la red de Buenos Aires si analizamos el costo por kilómetro. Pero yo quisiera hacerle otro comentario que está aprobado por ley en la forma en la que el gobierno de la ciudad aplica la tarifa, digamos, el movimiento de tarifa. En una ley que sacaron en el año 2009,
dice que el 40%, solamente el 40% del monto de la tarifa de peaje va destinado al mantenimiento y el 60% va destinado a obras, que pueden ser dentro de la red, pero también otras obras que se apliquen y que tiene que autorizar la autoridad de aplicación de la ciudad. En el año 2010 aplicaron el 40% a mantenimiento, ¿sí? Recaudaron 360 millones, 160 lo aplicaron a mantenimiento, y de los 200 millones restantes aplicaron 30% a obras, 30 millones a obras, y 170 lo aplicaron en obras fuera de la concesión. Significa, y analicemos esto, que una parte de lo que el 45% está aplicado a la concesión. Es decir, que yo pago un servicio donde el 40% es por el servicio que estoy prestando y el 55% restante son por obras fuera de la concesión, con lo cual el otro 55% es un impuesto, ¿sí? Porque no estoy pagando un servicio que estoy usando, sino que estoy pagando... Y eso está decir obras fuera de la concesión. Claro, y pavimentos en distintos barrios, accesos, es decir, algo que autoriza la autoridad de aplicación. Yo lo que estoy hablando no es una ilegalidad, pues está marcado por ley, simplemente la diferente concepción política. Claro. Están cobrando 4 veces más caro, pero además los que ingresan a la ciudad de Buenos Aires pagan por el servicio que le presta la autopista la mitad de la plata y la otra mitad es un impuesto por pisarla. ¿Se entiende? Digo, es para el análisis, ¿no? Sí. ¿Y que eso es bueno o es malo? A ver, esto es muy binario hoy. Es diferente. No, es diferente. Es otra concepción. A ver, es una concepción diferente. Vos estás pagando el doble, ¿sí?, de lo que deberías pagar, digamos. 4 veces más de lo que se cobra en el acceso. Es pro. Y, digamos, es pro. Desde el lado de Macri diría yo tomo la plata y la aplico en obras. Sí. Ahora está tomando un impuesto por pisar la ciudad, la autopista. ¿Y las concesiones están por muchos años más? La ley le dio 20 años. En el año 2009, y por 20 años. Esta ley fue sacada, la 3060, del 14 de mayo del 2009, y le otorga la concesión 20 años y le da... y un 5% de lo que se paga va a los subtes. Para ampliación de subte. Cosa rara, ¿no? ¿Hay en general algún plan en cuanto subte que no lo tiene, pero bueno. ¿Para dónde va eso? Bueno, no le quería hacer una pregunta, me sentía medio tonto con la pregunta, pero el 5%, sí. Pero la gente no me está pagando nada, porque si lo juzgamos por cómo crece la obra de subte, hecha por Macri, bueno, por eso. La gente no me está pagando pero nada. La ley establece el 5%. Claro. Y tampoco hay una planificación de cómo se puede erradicar el excesivo tránsito vehicular en la ciudad. Simplemente van subiendo la tarifa del peaje como elemento restrictivo, pero sin tener un plan director del tránsito de la ciudad, que es caótico, cada vez es peor. Y no hay ninguna obra prevista. Debería estar haciendo, por ejemplo, la autopista ribereña. Bueno, que es obligación de la ciudad llevarla adelante. Que justamente en la convención de la Cámara lo planteó. Y lo reclama el gobierno nacional. Y lo reclama el gobierno de la ciudad, una obra dentro de la ciudad, y que con este sistema tendrían los fondos para hacerla. Es decir, porque si uno analiza las distintas alternativas, que todavía no está definida, porque la ciudad no la definió, tendrían los recursos si se aplica esta misma ley y las direcciones. Por ejemplo. Y hablando del subte, y hablando del subte, ¿qué va a pasar con el subte, ministro? Bueno, hoy comentaba en la mañana en la conferencia de prensa, el secretario Schiavi está en proceso de negociación. Hay distintas voces. Por un lado, Rodríguez Larreta dice que la negociación está paralizada. Picardo habla de la posibilidad de alguna manera de encontrar una solución común en el corto plazo. Hay distintas ¿Y Macri voces. qué dice? No sé, hoy no hizo algunos comentarios, pero relacionado más que nada con que se sentía discriminado porque le habíamos quitado los subsidios a una ciudad que tiene tarifa plena a nivel impositivo. Entonces, ¿cómo le explico yo a Jujuy, a Formosa, al Chaco, que estoy demorando una obra de un hospital o de una escuela y estoy subsidiando a una ciudad que tiene el alumbrado de barril y limpieza a precio pleno y estoy gastando acá 230 millones de pesos por año? Es muy difícil de explicar. Y además genera un proceso de geografico y desde el punto de vista del federalismo que es inadmisible.
Es inadmisible, es injusto. Una parte de la sociedad. Ministro, tengo acá el 0800 de 0800 888 8765. Cualquier duda, mire, hoy me comentaba la gente de mi Secretaría de Coordinación, del 100% de los que renunciaron voluntariamente, me decían que entre un 60 y un 70% llamaron para preguntar cuánto iban a pagar. Y evidentemente el número fue creciendo. Y es bueno que lo hagan, porque pasa que uno puede tener un consumo un mes, otro consumo otro, y las comparaciones son malas. Lo bueno es que diga, a ver, yo hoy si hiciera un corte, ¿cuánto estaría pagando? Y uno sabe cuánto paga. Entonces la mejor manera es esa, para poder, pero esto que quede claro, que los recursos de ninguna manera van a las empresas. La quita del subsidio va 100% a las arcas del Estado, a los efectos de redireccionarlo para la ejecución de obras fundamentalmente que lleven a la universalización de los servicios, fundamentalmente cloaca y agua corriente, que son los dos desafíos más importantes que tenemos, porque eso hace a la salud pública, ¿no? Claramente. Vamos a seguir conversando sobre este tema. En este caso, el próximo informe está un poco mezcladito, se llama Subsidios, Patotas, Pro y la complicidad entre el macrismo y los medios hegemónicos. Lo vemos. Subsidios, Patotas Pro y la complicidad entre el macrismo y los medios hegemónicos. Profundizando algún eje del informe anterior, esta distinta vara es elocuente. Clarín, que por un lado oculta que Macri armó su presupuesto en base a la inflación oficial, tituló así en su portada el aumento del ABL porteño. Clarín, por la inflación Macri impulsa el aumento del ABL. Mientras tanto, respecto de la quita de subsidios a los que no los necesitan, machaca y machaca con la palabra ajuste, y hasta Sloto debió corregirlos. ¿Ajuste sobre ajuste o continuidad de ajuste, Marcelo? Anunciaron ajuste. Anunciaron ajuste. Viene el tiempo del ajuste. La columna de hoy obviamente va a estar dedicada al tema de subsidios. Me permito desde aquí disentir hoy con el tratamiento que le está dando TN, incluso el informativo de la radio. Esto no es un ajuste. El ajuste tiene una connotación negativa. Los argentinos sabemos qué es un ajuste. Un ajuste es una medida que pega en el bolsillo de la mayoría. Y la medida de hoy, por el contrario, lo que pega es en el bolsillo de minorías, ¿sí? Minorías privilegiadas. Un nuevo capítulo de la connivencia entre Clarín, su socio La Nación y su otro socio, el macrismo. Lo constituye la cobertura, o bueno, falta de la misma, de las denuncias sobre el accionar de las patotas del PRO y liberación de zona por parte de la metropolitana en los incidentes de ayer en la legislatura. Comienzan las agresiones tratando de impedir que se pueda filmar. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó, Augusto? Bueno, estábamos en las distintas puertas, nos habíamos organizado maestros autoconvocados que trabajamos en la escuela con nuestros delantales verdaderos porque trabajamos en el aula. Estábamos parados en las puertas pacíficamente cantando, cuando de repente bajó una patota de chicos de entre 15 y 25 años, tapados con pañuelos, y nos empezaron a pegar con palos. Había un patrullero con algunos agentes de la metropolitana cerca nuestro para que vean además lo pacífico de nuestro reclamo. De repente, curiosamente, se va el policía metropolitano y a los un minuto, llega la gente esta como malona a echarnos a las piñas a los palazos. ¿A quién pertenece esta organización social? Este grupo no sabemos quién le está pagando, pero sí podemos saber a quién sirve. Sirve al gobierno de turno, sirve al PRO, que no tiene cara, no se animan a reprimirnos con la policía, porque saben que este guardapolvo es un guardapolvo que tiene respeto en la opinión pública. Estos chicos ni siquiera saben qué es lo que están defendiendo. A ver, me voy a acercar a ver si podemos hablar acá con alguna persona de... Bueno, ¿qué es lo que están reclamando? Anda porque te agarro a piña, fue el comentario de una... ¿Son docentes? Sí, somos docentes. ¿De qué escuela? De la escuela 23. Bueno, ¿por qué están reclamando aquí? Porque nos faltan todas las cosas en el colegio. ¿Qué cosas? Muchas cosas, no hay nada. ¿A usted cuánto le descontaron? Mucha plata. Está bien. Bueno, evidentemente estas personas están hablando de una manera no muy buena. Seguramente ustedes habrán
he escuchado al grupo que estaba atrás de los que fuimos a preguntarle, ponelo, pegale. Sí, así se maneja esta gente. ¿Qué opinión le merece el accionar de este grupo que ayer agredió a los docentes, que fueron identificados que no eran docentes, que bajaron de 3 colectivos, fueron directamente a golpear? ¿Qué opinión le merece? La verdad que me cuesta que me preguntes eso cuando lo que yo vi fue gremios docentes no dejando entrar legisladores al gobierno a sesionar, a la legislatura, legisladoras agredidas, mujeres que fueron golpeadas. La verdad que me dio mucha tristeza, insisto. Estos chicos vienen acá porque alguien les paga. ¿Quiénes son? No tienen identificación, pero responden claramente al gobierno de Macri. No son ninguna clase de movimiento social que está reclamando nada. ¿Qué opinión le merece el accionar de este grupo que ayer agredió a los docentes, que fueron identificados que no eran docentes, que bajaron de 3 colectivos? La verdad que me cuesta que me preguntes eso cuando lo que yo vi fue gremios docentes no dejando entrar legisladores. Y acá detrás mío hay un grupo de choque que mandó el gobierno. No nos sorprende para nada que traigan patotas como esta, donde algunos compañeros han reconocido hinchas de Boca, de la barra brava de Boca Juniors. Incidentes frente a la legislatura. Desconocidos agredieron a docentes que protestan por los cambios que habría en la asignación de cargos. Como decíamos, estas denuncias fueron olímpicamente ignoradas por las portadas y ediciones digitales de Clarín y La Nación. En risueña sintonía, recordemos hace un año la perfecta sincronización entre la entrada del móvil de TN y la alocada carrera de una patota macrista. En vivo desde Villa Lugano, Julio. Y ahora vienen a atacar al asentamiento un grupo de jóvenes organizados. Julio, no hay policía en el lugar, no ha llegado la policía todavía. No ha llegado la policía. Acá, básicamente, una responsabilidad del ministro de Seguridad, el que está todavía, del jefe de gabinete, de la presidenta de la Nación. No pueden dejar librada a la gente, a sus más bajos instintos, a que se maten argentinos contra argentinos por especulaciones políticas. TN pasó unas 400 veces aproximadamente la corrida de una gente que la arman ellos. La manifestación viene tranquila. De repente, cuando le dan al aire al cronista de TN, el cronista necesita justificar esa presencia y a una seña levantan la temperatura de lo que está ocurriendo. Lo hacen deliberadamente. Ayer Fito definía en Telenoche con picardía al rock and roll. Esta promo de TN es la más acabada definición de anti-rock and roll. Now everybody. Bueno, muy bien. A ver, respecto de los episodios de los docentes, yo tengo entendido por lo que se vio, digamos, por televisión, no es porque haya hecho ninguna averiguación en particular, que son dos grupos, son dos momentos distintos, claramente. Uno es el momento del mediodía, en el que hay un grupo de gente que veíamos recién en las notas de CN23, hacen como una apertura, digamos, para que puedan entrar los legisladores a la sesión, y finalmente hay alrededor de las 12 de la noche, una de la madrugada de ayer o de hoy, otro tipo de violencia, digamos, ya era otro tipo de ataque con piedras y otra cosa que no se supo muy bien, por lo menos en el día de hoy no se informó con mucha claridad. Es que no se informó la nada. Pertenencia, claro. El tema fue que eso, estamos presenciando algo un poco extraño, me parece, y que va en un creyendo preocupante, ¿no? Que es cuando la información que sale en los grandes medios de comunicación se despega completamente de la realidad. Si uno lee Clarín o lee La Nación o lee Perfil, parece que no hubiese pasado nada de esto que acabamos de ver. En página 12 hay una reconstrucción de Emilio Ruchansky donde narra claramente, está reconstruido qué pasó al mediodía. Esa patota entró por la Galería Roverano, donde en el bar se reunían los legisladores del PRO para permitirles, actuaron como fuerza de choque para romper el abrazo a la legislatura y permitirles el acceso. Pero a mí lo que me preocupa es este consentimiento
de los grandes medios, y me pregunto hasta qué punto es un consentimiento del electorado del PRO también, el hecho de que estén actuando patotas parapoliciales en la ciudad de Buenos Aires. Porque ya lo hicieron en el Indoamericano hace un año, y esto es claro, están las imágenes. Podrían haberlos identificado la Metropolitana si hubiesen querido, pero no salieron las fotos en ningún lado y no es porque no estén. También me extrañó que destruyeron un móvil de C5N ayer al mediodía. Hoy vi que había una cobertura bastante exhaustiva y buena en el programa de la mañana, en el de Novarecio y Débora Plager en C5N, pero después ese tema desapareció durante todo el día, no fue tema de títulos. Es decir, no pasó nada. No, y no solo lo del Indoamericano, Macri tuvo la UCEP, que era un grupo organizado para echar a la gente que estaba en las plazas, y digamos lo del Indoamericano es una cosa puntual. La UCEP era un grupo de choque, de golpear personas que estaban en situación de calle. Lo de anoche tengo entendido que, a diferencia del mediodía, que era con los maestros, con los docentes, anoche había un acampe de artesanos por la cuestión de los manteros y esa cosa, y apareció un grupo a echarlos, a golpearlos, y también, bueno... no se sabe quién fue. A ver, Gerardo. Incluso cuando, siguiendo con lo que dice Barragán, yo anoche miraba, creo que era Crónica TV, a las 1:30 de la mañana, por ahí, que pasaban imágenes que decía ya emitidas, de gente tirando cosas al edificio de la legislatura. Sí, fue fuerte. Que uno, acá hay que usar deducciones políticas elementales, digamos, ¿no? Uno puede... estar de acuerdo o no con la forma en que se han movido, por ejemplo, los docentes para la defensa de las juntas de clasificación. Pero pensar que eran docentes los que ayer estaban haciendo esa pedreada contra la legislatura es algo absolutamente insólito, es un gran error. A mí me da a pensar que de alguna forma tenían que parar esa apretada del mediodía contra los docentes, esa, como bien relataba Sandra, esa ruptura que hicieron del abrazo a la legislatura. Había que contrarrestar de alguna manera informativamente eso, y mandan de noche 50 tipos a tirar piedras y armar despelote para que quede ahí contrapesado y quede todo sucio, digamos, ¿no? Quede, y no se pueda definir verdaderamente. Pero la otra cosa es que también es que Macri se queja de que no querían dejar entrar a los legisladores a la legislatura. Y yo no lo escuché quejarse cuando no nos dejaban transitar por las rutas del país en el 2008, cuando las patronales agropecuarias desabastecieron el país, por ejemplo. Y cuando gente como el actual diputado formoseño por el radicalismo, Bujaile, decía que si el Congreso no le daba el tratamiento o no resolvía en función de los intereses de los pules ojeros, había que cerrar el Parlamento. En ese momento Macri no decía nada. Hemos recorrido un largo camino, por suerte, ¿no? Sí. A ver, ministro, ¿qué le parece la situación que se vivió? Me da la sensación que son conflictos que están absolutamente desmanejados, y siempre la política de echarle la culpa al otro. Ayer, lo que era un común denominador en todas estas situaciones que describen ustedes, Sandra y el amigo, todo el tiempo era que faltaba la Policía Federal o que era la zona liberada. Hoy inclusive vi una nota que escribió Ritondo en un diario también de acá de la capital, en donde el culpable era la Policía Federal, que no había reprimido, cuando la Policía Metropolitana realmente, que es la que tiene jurisdicción y además la custodia de su propio Parlamento. Es una cosa elemental. Es la que está encargada de eso, está asignada a eso. No, y es su propio Parlamento, porque no era en el Congreso de la Nación o delante de una escuela nacional o de unos... No, era el Parlamento de la ciudad. Muy impresionante porque replicaron por todos los medios que estaban llamando al 911, y la Policía Federal no respondía. Cuando la situación se escapa de las manos, se va al choque, se va a la violencia, y una violencia encubierta, y siempre echándole la culpa del problema de los manteros al gobierno nacional, o en el caso de la falta de protección de la legislatura propia a una policía que de último es ajena a esa jurisdicción. ¿Barra? Sí, también pensaba mirando las imágenes de este grupo de choque que está conformado por gente muy joven. Entonces yo pensaba, acá hay como un doble pecado de la política, o de quien nos mandó, de los políticos, no sé si de la política, porque son tipos que tendrían que ser estudiantes. Había pibes de 14, 15, 16 años, 20, y están ahí para ir a romper una cuestión que tiene que ver con la educación, con los derechos de los docentes, con
Y son tipos que están haciendo eso en lugar de estar estudiando. Sí, es penoso esa parte, totalmente. Vamos a cambiar el tema, pasamos a un clásico del programa, La Patria Tuitera. Lo vemos. La Patria Tuitera. Twitter de Fede Billy. Cerrá todo. Majul pregunta si es verdad que algunos pasaron 2 veces frente al ataúd de Kirchner para dar una sensación. La Nación, 1 de diciembre, por Luis Majul. Cristina emociona, confunde y prevalece. ¿Será verdad que muchos de los jóvenes que fueron a despedir al expresidente pasaron 2 veces por el mismo lugar y que eso generó la sensación de que la despedida pareció mucho más impresionante de lo que en realidad fue? Twitter de Robert Giovanoli. Esto volvieron a votar los españoles. El País de España, año 2005. El matrimonio homosexual. El Partido Popular lleva a un experto al Senado que afirma que ser gay es una enfermedad. Aquilino Polaino dice que tener un padre alcohólico o violento es causa de homosexualidad. De todas formas, yo pienso que el homosexual, la persona homosexual, tiene un trastorno. Y es un trastorno psicopatológico. Cuando los modelos no son claros, cuando la misma sociedad, por su permisividad, dice que todo vale, entonces es que ya nada vale. Y si ya nada vale, da igual que una persona se configure como homosexual, como lesbiana, como una zoofilia o con otra cualquiera de las alteraciones que siempre han existido. Hoy sabemos que es muy difícil encontrar una persona homosexual que no tenga una grave perturbación. Twitter de Tommy Olava. ¿Y vos te creías grosso por renunciar al subsidio? BBC. El presidente de Corea del Sur dona pantalones térmicos para ahorrar energía. Dijo que va a usar pantalones térmicos durante el invierno, como parte del esfuerzo del gobierno para evitar recortes. Twitter de Alan Funes. Gerardo Morales define a la oposición. No se equivocan en la oposición en haber, digamos, copiado un discurso todos demasiado exitista. Decía Luis Juez cuando estuvo al inicio, nos equivocamos en plantear una fantasía que no teníamos, en un poder en el 2009 que no teníamos. Creíamos que estaba muerto el kirchnerismo y no estaba muerto y subestimamos al gobierno. ¿Cree que fue así? Me parece que la oposición en algún punto fuimos una murga, digo. Entonces, la oposición en algún punto fuimos una murga, digo. Entonces... ¿Cómo? Perdón, interesante lo de Morales, dice... No, creo que es una gran falta de respeto a una murga. Sí. Creo que además le falta el respeto a una de las manifestaciones populares. Pero no había escuchado una sola, yo yo no había escuchado, Gerardo, una sola autocrítica de parte de Morales. Y está no, pero bien. que diga, fuimos radicales, que diga, fuimos un grupo inorgánico, pero que no diga que fuimos una murga. Es como que diga fuimos un cuarteto vocal. O sea, hay una cosa de ciertas clases medias uso de la cosa que piensan que desvalorizan una de las expresiones más genuinas del pueblo argentino. Sí. La oposición no... Ojalá hubiera sido... A ver, si hubiera sido una murga la oposición, hubiera sido afinada, no hubiera bailado. Hubiera sido divertida. Exactamente. No fue todo lo contrario una murga. Bueno, y hablando de Morales, Majul debería escuchar un poco más a Moró, que atribuyó una de las causas del resultado, dijo que era que se había hecho mucho antikirchnerismo bobo. Entonces Majul debería empezar a hacer antikirchnerismo un poco más inteligente, ¿no? Porque esa idea de esa pregunta, ¿no? Si los que fueron a despedir a Néstor pasaron 2 veces, después en las elecciones del 23 de octubre deben haber votado 4 para llegar al 54%. No, pero yo me quedé pensando que es una posición muy agresiva, digamos, y muy peyorativa respecto de lo que ocurrió ahí y de la propia gente, digamos, o sea, alguien que está incluido dentro de esa mirada de Majul y estuvo allí, sabe que la cosa fue distinta, digamos. Hay un desprecio. Sí, hay un desprecio. Hay un desprecio. Igual Majul es como que también todo el tiempo esto del que el antikirchnerismo bobo, él está a la vanguardia, ¿no? Pero sí. Porque la pregunta es si pasaron 2 veces. Es un tipo, Majul es un tipo que se ve un elefante y piensa que es un chancho con tránsito lento.
Claro. Además se sabe que fue Fuerza Bruta. Hubo mucha gente. Además se sabe que fue Fuerza Bruta la que organizó. Aparte, después de todo esto el lo piensa después de que el gobierno gana las elecciones con el 50 y pico %. O sea, no le entra en la cabeza. No. Ministro, lo de los pantalones térmicos no apareció en ningún momento, digamos. No, por ahora no. Es lo único que falta. Pero no salga alguno de los ex secretarios. ¿Está viendo el programa Moreno? Ya sabemos el lunes la noticia que no lo van a dejar importar. El tema de la necrofilia es recurrente en la historia argentina, ¿no? ¿Cómo? Las cuestiones de Sí. las interpretaciones en relación a los muertos. Rosa estuvo 100 y pico de años sin poder descansar en la Argentina. Bueno, el calvario que sufrió el cadáver de Eva Perón, con un montón de exégetas en relación a lo que había que hacer o dejar de hacer con un cadáver, o la interpretación que se le daba a una enfermedad en el caso de Eva. Me parece que esto igual de que el cuerpo no estaba en el cajón, tantas cosas que se dijeron, que la verdad que la enfermedad que describía el español... Aquilino. Claro. Me parece que se aplicaría mucho más a esta interpretación de la muerte que hacen algunos y que es recurrente en la historia argentina. Pero además, perdóname, qué desvalorización de la media intelectual de la sociedad argentina, ¿no? Esto de instalar, por ejemplo, la gente votó a Cristina y salió corriendo a comprar dólares. Y después yo veía a los 2 días, 3 días, una encuesta que hacía en su programa de radio Jorge Rial, que no creo precisamente que lo escuchen leninistas, donde el 80% decía, a mí no me importa el dólar, ni salía a comprar, ni nada por el estilo. O sea, instalar permanentemente nociones, informaciones, siguen sin darse cuenta que la gente está en otra sintonía. Ahora el tema del subsidio, perdón. Si seguían con el subsidio es porque seguían con el subsidio. Si seguían con el subsidio es porque, entre otras cosas, con eso hacían clientelismo. Si ahora el ministro de Vido dice que van a sacar subsidios para terminar obras en Chaco, Formosa y Jujuy, van a decir, están sacándole plata a los porteños para hacer clientelismo en Chaco, Formosa y Jujuy. O sea, si mañana Cristina anuncia el socialismo, Beatriz Sarlo le va a exigir la eliminación del Estado en 24 horas. Cuando, según Marx, llevaba un proceso de décadas, digamos, ¿no? Permanentemente es una lógica de demonización que uno, ¿no es cierto?, debido, no hay paz. No te dejan descansar 24 horas. Lo que pasa es que el problema es que es un problema de concepción política. Claro. Quieren hacer política a partir de la operación mediática. Y ahí es donde después les fracasa cuando van a las elecciones. Exacto. Entonces se dan cuenta que no se puede juntar a De Narváez con el radicalismo y estas cuestiones, porque son concepciones políticas absolutamente distintas a las mías, cualquiera de las dos, pero no conjugan. Entonces, al no conjugar, la gente no las elige. Exacto. Así estamos, señores, nos vamos a un corte, ya volvemos. Dale. Alguien en el mundo piense